No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami en Radio Tuví. Noticiero. Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Nápoles. Gracias por acompañarnos en el noticiero de Radio Tuví, ahora por Alpairo TV. Gracias, placer inmenso compartir con ustedes en medio de esta jornada igualmente noticiosa, siguiendo bien de cerca los grandes conflictos que reinan en el mundo entero, los problemas que persisten desde luego en la esfera criminal aquí en el sur de la Florida. Otros temas que tienen que ver de índole migratorio, siempre recurrentes, no solamente en Texas, no solamente en Nueva York, sino también aquí, con epicentro en Miami, en nuestro condado Miami-Dade. Hoy vamos a compartirles una entrevista, fragmentos de una entrevista en la que participa la congresista cubano-americana María Elvira Salazar. Es una entrevista practicada por medios de comunicación en Argentina, particularmente en La Nación. Muchas personas pues han dicho que es un espaldarazo inmenso a la posible gobernación en caso de que logre la mayoría en las votaciones. Va contra Sergio Massa, que sería el candidato del continuismo de Kirchner, de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández de Kirchner y por supuesto el desaparecido Néstor Kirchner. Gobernaciones que han tenido a Argentina prácticamente sumida en la miseria en medio de una deuda tremenda en todos los sectores. Una entrevista que además se ha hecho viral y que de muchas maneras pudiera inclinar la balanza a favor de Javier Milei por el Partido Libertario. Alguien que ha tenido que necesitar esta segunda vuelta cuando en un comienzo parecía que podía barrer en las elecciones. Además estaremos actualizando por supuesto lo último de lo que acontece en Gaza, también en el norte de Israel, noticias que vengan desde Ucrania, con lo más importante por supuesto relacionado con estos grandes conflictos. Ya estamos comenzando, bienvenidos, esto es el noticiero de Radio Tuví. Hola, ¿qué tal mi gente? Con noticias del ámbito nacional, demócratas han bloqueado intento para destituir al director de Homeland Security. Estamos hablando del cubano-americano Alejandro Mayorkas por crisis en la frontera. Todo esto con una votación de 209 a favor, en los votos por supuesto, y 201 en contra, prácticamente por un diferencial de -8. No ha pasado esta moción, señores, de destituir a un Alejandro Mayorkas de un mandato, de un proceso realmente fallido custodiando la frontera. Primero que todo, cuando afirma de una manera bastante cínica que la frontera está segura, que no hay problemas, que no hay desorden, y ya saben ustedes que quizás desde el mandato de Biden hayan pasado 8 millones de personas y contando. Bueno, la Cámara Baja votó a favor de remitir una resolución para acusar al secretario Alejandro Mayorkas ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, acabando efectivamente con el impulso de acusación por el momento. Para ello, solamente 8 representantes republicanos se unieron a todos los demócratas para votar con el sí. En este listado hay varios presidentes de comités, lo que algunos consideraron una señal de que los presidentes de los comités estaban tratando de evitar la presión de juicio político a Mayorkas del presidente de Seguridad Nacional, Mark Green. La votación, considerada clave, ocurre mientras que la Cámara se apresura a negociar una nueva resolución presupuestaria para evitar un cierre del gobierno. En otras noticias, se confirma por parte de la Casa Blanca reunión entre el presidente Joe Biden y su homólogo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El encuentro se dará el próximo viernes en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Dicho cónclave, que ya había sido adelantado por López Obrador, servirá para que ambos líderes discutan los esfuerzos en curso para fortalecer la relación bilateral entre los dos países. La palabra líder, un mero formalismo. El presidente Biden se refiere nuevamente a la vicepresidenta Kamala Harris como Presidenta Harris durante la celebración de la Copa Stanley en la Casa Blanca. Parece que lo han ensayado en algún momento, se le quedó en el subconsciente a Joe Biden. Muchas personas temen que en algún momento pues lo declaren incapacitado y entonces asuma el mando Kamala Harris, a la cual por anticipado Joe Biden pues le ha llamado presidente en varias ocasiones. El presidente Harris, esto lo dijo Joe Biden, está aquí para asegurarse de que hagamos esto de la manera correcta. Lo dijo el presidente, el verdadero presidente de 80 años, en aparente broma momentos después de haber subido al estrado
cuando estaban honrando a los Golden Knights de Las Vegas que ganaron la Copa Stanley. En julio, a propósito, le ganaron a los Panthers de la Florida. Un incendio de gran magnitud de Los Ángeles, señores, obligó al cierre de una autopista, la interestatal I-10. Fue causado de manera intencional, dijo la gobernadora de California, Gavin Newsom. El gobernador de California, Gavin Newsom. Una investigación preliminar determinó que hubo intención maliciosa, fueron sus palabras por parte de Newsom. Aseguró durante una conferencia de prensa, asegurando que fue prendido intencionalmente. Ahora está en curso una investigación y el gobernador no señaló si había sospechosos o pistas sobre quién pudo haber generado este incendio. Algo realmente lamentable. Hay más noticias que tienen que ver, por supuesto, con el expresidente Donald Trump. Donald Trump Jr. regresó al estrado judicial en Nueva York dentro del juicio civil que le siguen a la organización Trump por parte de la fiscal Leticia James. Con esto y más estaremos de regreso aquí en Noticiero de Radio TV, la radio del tercer milenio, ahora por Alpairo TV. En Radio TV contestamos tus preguntas, escuchamos tus sugerencias. Puedes escribirnos a radiotvmiami@gmail.com, radiotvmiami@gmail.com. Conectados con el mundo entero, escuchando tus consejos, escuchando tus opiniones. Para nosotros son muy importantes. Mantenga la sintonía a toda hora con Radio TV, la radio del tercer milenio. radiotvmiami@gmail.com. Efemérides, las más descollantes del mes de noviembre. El 1 de noviembre de 1844 se inaugura el ferrocarril en Cuba, partiendo desde Santiago de Cuba. El 13 de noviembre de 1918 nace Leopoldina Núñez, destacada pianista cubana, profesora de grandes músicos y autora del libro Armonía para guitarra. Muere en el 2001 en la ciudad de La Habana. El 2 de noviembre de 1977 muere Juan Marinel Vidaurreta, nacido el 2 de noviembre, quien acompañó a Renato Guitar cuando se produce el asalto al cuartel Moncada. 2 de noviembre de 1965 se declara Día Mundial del Ballet, manifestación artística que agrupa en el mundo a bailarines de condiciones físicas excepcionales, estéticas y de una manera única. El 13 de noviembre, un día como hoy, pero de 1936, la mariposa fue declarada Flor Nacional de Cuba, por considerarse que representa la dulzura y la belleza de la mujer cubana y su patriotismo. También un día como hoy, pero de 1894, muere Herminio Almendro, español por nacimiento y cubano por naturalización, escritor, ensayista y novelista que contribuyó a la cultura cubana. También un 13 de noviembre de 1894, el generalísimo Máximo Gómez derrota a los españoles en una feroz batalla. El 10 de noviembre también de 1894, el titán de bronce Antonio Maceo recibe un tiro en su espalda. Ocurrió en Santo Domingo, producto de la gran batalla por la independencia de Cuba. Solo por Radio TV. Aquí les informamos a toda hora noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo entero. Como les contaba, Donald Trump Jr. regresó al estrado judicial. Esto ocurrió en Nueva York dentro del juicio que se le sigue, juicio civil a la organización Trump. El hijo mayor del expresidente, quien es acusado, en este caso, describió la cartera de la empresa elogiando a su padre como un visionario y un verdadero artista inmobiliario, y hablando del valor de los edificios después de 6 semanas de testimonio de la fiscal general, alegando que las valoraciones de las propiedades se habían inflado fraudulentamente. Esto lo dijo la fiscal general Leticia James. Mientras que la presentación de la defensa eludió en su mayor parte las acusaciones en el caso sobre las valoraciones infladas en los estados financieros, Robert y Donald Trump Jr. utilizaron el recorrido para atacar las reclamaciones de la fiscalía y la decisión del juez
en su contra. Es un tema que sencillamente no tiene para cuándo acabar. Ya sabemos que estamos hablando del caso en Nueva York. Hay otro pendiente por Michigan y donde quiera que se aparezca una posibilidad, además del tema del Capitolio. Mis amigos, en el ámbito local, un padre y sus 2 hijos fueron baleados mortalmente frente a su casa en North Miami. Los vecinos y familiares aseguraron que un vecino podría ser el presunto responsable de esta balacera. Las autoridades confirmaron que la persona que fue transportada al hospital también falleció como resultado de estas heridas. Las identidades aún no han sido confirmadas por la policía. Solamente se sabe que tenían entre 30 y 50 años. Vecinos y familiares confirmaron que se trata de un padre y sus 2 hijos y que todo habría comenzado como una disputa entre vecinos, mientras que la investigación de la policía continuó. Bueno, habíamos anticipado el fragmento de la entrevista que La Nación le hace a la congresista cubano-americana María Elvira Salazar. Palabras muy interesantes que se han vuelto virales prácticamente y que muchos coinciden en señalar que pudieran darle un empuje definitivo al gran candidato presidencial por el Partido Libertario, Javier Milei, quien tuvo que ir a la segunda ronda contra Sergio Massa, una verdadera sorpresa. Este es el representante del continuismo, actualmente es el ministro de Economía, en una Argentina que tiene mucho fútbol, tiene mucho sabor, mucha carne, pero no tiene exactamente una muy buena economía. Una Argentina endeudada que ojalá no vote otra vez por el continuismo de la familia Kirchner, representado en este caso por Sergio Massa. Escuchemos lo que dijo María Elvira Salazar, causando mucha, pero mucha sensación. La realidad es que la Argentina debiera estar en el club de los países importantes y no está. La Argentina tiene de todo. Tiene carne, tiene petróleo, tiene litio, ¿no? Tiene tierra, tiene plata, tiene oro, tiene soya, tiene trigo, tiene maíz y tiene mucho terreno y tiene la Patagonia. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes no estén en el club de los grandes, entre los primeros 5? ¿Cómo es posible, por lo que tengo aquí de las estadísticas me estaban diciendo, que ustedes tienen una inflación del 140%? Correcto. Que son 78 personas se van todos los días del país en vez de llegar. ¿Cómo es posible que hay 1 millón de argentinos viviendo en el mundo? Que los argentinos jóvenes son los que se están yendo, que la mitad de la población tiene algún tipo de sustento del gobierno. Es que así no es como se progresa. Es que no son Haití. Ustedes son Argentina. Entonces, por eso dedico este tiempo, yo que soy la chairman o la jefa del subcomité de las Américas dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, para enviarle un mensaje muy claro a los argentinos, decirle despiértense y empiecen a hacer lo correcto, que es el progreso, es trabajar, es no depender del gobierno, es ser un país que sea respetado en el club de los grandes. Yo presenté hace pocos días una ley que se llama The Americas Act o la Ley América, que básicamente lo que dice es que todo aquel país que se porte bien, que deje la corrupción, que tenga la casa en orden, que sea democrático, que la clase política se comporte con cierta mesura, puede entrar dentro del Tratado de Libre Comercio que tiene en este momento México, Canadá y los Estados Unidos. Eso es lo que se merece la Argentina. Pero en este momento, bajo las leyes que se establecieron en los últimos gobiernos, específicamente liderados por los Kirchners, que sabemos que la señora presidenta no tenía las mejores intenciones para el país porque metió la mano en la tesorería, que eso no se hace ni de izquierda ni de derecha, porque eso es ir en contra de los intereses del pueblo. En este momento ustedes necesitarían mejorar la casa para que puedan entrar. Claro. Sería el primer país que debiera entrar en el Americas Act. Entonces, ese es mi mensaje. La Argentina tiene en este momento, en las próximas elecciones, el gran momento de poder entrar en el club de los grandes. El mensaje ahora es dejar atrás los errores del pasado, dejar atrás esa clase política corrupta y darle la oportunidad a alguien que está diciendo que lo puede hacer diferente. Tuvo palabra de elogio también para Javier Milei, diciendo María Elvira Salazar que su partido libertario y particularmente su discurso hasta el momento, lo que pregona, lo que promete, se acerca mucho más a lo que desea y sobre todo necesita Argentina. Dijo María Elvira Salazar que no conoce el gabinete que estaría nombrando, por supuesto, el potencial presidente, se estaba refiriendo en este caso a Javier Milei, pero que espera
que lo haga bien. A propósito, estas declaraciones se han hecho virales, como les contaba, y muchas personas coinciden en señalar que sería de un gran apoyo precisamente para Milei. La inflación mensual en Argentina se desacelera en octubre hasta el 8.3%. El gobierno ha difundido datos menores a los de agosto y septiembre, a una semana de la segunda vuelta presidencial. La inflación interanual alcanza, como escucharon, 142.7%. Terrible la situación que viven los argentinos. Tuvieron un gran mundial de fútbol, pero prácticamente la catástrofe es así mismo. Así de grande mundial, pero lo están viviendo justamente en las casas y particularmente cuando se sientan a la mesa. Señores, Israel ha confirmado la muerte de la soldado Noa Marciano. Murió en cautiverio. Estaba secuestrada por el grupo terrorista Hamas. Cabo, en cuanto a su grado militar, 19 años solamente. Servía en la base de Nahal Oz cuando fue invadida por las milicias palestinas durante el ataque del pasado 7 de octubre. Luego había sido utilizada en un video de propaganda extremista cuando le estaban mostrando precisamente detrás de una sábana blanca que estaba completamente ensangrentada. Las tropas de Israel descubrieron explosivos ocultos en un campo de refugiados en Cisjordania. Las fuerzas de defensa de Israel realizaron un ataque con aviones no tripulados contra un grupo de palestinos armados, los cuales estaban arrojando explosivos a las fuerzas de Israel. Les tenemos mucho más de lo que está pasando en el Oriente Cercano. Es el sonido de los muchos bombardeos que se escuchan a lo largo del día en Gaza. Israel sigue difundiendo imágenes como estas de sus operaciones. Dice que ha tomado el control de 11 puestos militares de Hamás. El portavoz del ejército israelí ha asegurado esta tarde que Hamás ha perdido el control del norte de la franja. Los islamistas han respondido con estas otras imágenes. Aseguran que han atacado a soldados israelíes en el norte de Gaza y añaden que en las últimas 48 horas han destruido 160 objetivos de Israel en Gaza. Mientras, en la frontera con el Líbano ha continuado el fuego cruzado entre el ejército israelí y la milicia Hezbollah. Su líder ha hablado hoy por segunda vez desde el inicio de la escalada bélica. Ha descartado que vayan a terminar los ataques contra Israel. El ministro de Defensa israelí advierte: si Hezbollah sigue cometiendo este tipo de errores, lo pagarán los libaneses. Lo que estamos haciendo en Gaza sabemos hacerlo también en Beirut, ha dicho. Al otro lado de la frontera, en el sur del Líbano, detonaciones como estas de la artillería israelí dejan ya decenas de muertos. Lo que pasa con el estado del tiempo, el deporte, la vida política, el tránsito y el mundo criminal. Todo y más en Radio Tubí, la radio del tercer milenio. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes: béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo. Lo que ocurre con protagonismo latino en Radio Tubí. El deporte en acción. El deporte en acción. En cuanto a los deportes, estamos en la temporada muerta, señores, de la pelota caliente. Sin embargo, muy activos, muy vivos. A nivel de oficina, los gerentes preparándose para las reuniones importantes en el invierno de diciembre. Ya saben ustedes que Peter Bendix fue presentado oficialmente como presidente de operaciones de los Miami Marlins. Viene Bendix procedente de la organización de los Rays de Tampa, organización esta última que buscaría cambiar a principales fiestas como el lanzador derecho Tyler Glasnow y también al jardinero central Manny Margot. Es mucho de lo que se dice. Hasta el momento no le ha alcanzado al equipo de Tampa, aunque tiene, digamos, una organización sumamente ejemplar, haciendo mucho con poco y además siendo enormemente rentable. Sin embargo, no le ha alcanzado para championar y mucho menos para avanzar mucho más en cuanto a la pelota caliente. En cuanto a los novatos del año, Corbin Carroll del equipo de los Diamondbacks de Arizona fue un elemento importantísimo. Fue el novato del año destronando al lanzador japonés Kodai Senga. Aparece por el equipo de los Diamondbacks de Arizona con un rendimiento espectacular. Y por el equipo de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson se erigió también con el pergamino al novato del año en el joven circuito.
En cuanto al manager del año, se están manejando muchos argumentos. Ya saben ustedes que el manager de los Miami Marlins estuvo muy bien, Skip Schumaker. Tiene una férrea oposición, desde luego, de otros como Tori Lobulo, que estuvo presente hasta en la Serie Mundial con el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Su trabajo espectacular. También se estaba nombrando mucho a Brian Snitker. Son parte de los argumentos que se han estado moviendo por estos días para ver cuál de ellos realmente lo puede hacer. Son los deportes en Radio TV, en Alpairo TV. Esta es Radio TV, la radio del tercer milenio. Radio TV, a través de la internet, conectados a ti. Radio TV, una opción para estar informado. Para disfrutar de una programación variada. La abogada Mayra Jolie con ustedes. Bienvenidos a su programa Mister Guadalupe. Y para enterarnos de lo más importante, te acompañamos a toda parte. Radio TV está contigo. Recuerden contactar con Radio TV, señores, a través del 786-317-0732. Siempre para la conexión estamos listos, por supuesto, para escuchar muchos de sus reclamos. Nos decía nuestro productor general, Eric Cárdenas, que había estado recibiendo insistentes llamadas por estos días. Querían música de Álvaro Torres, el cantante salvadoreño, siempre en el corazón de toda la audiencia, de todo este público de habla hispana, que por supuesto quedó muy marcada a lo largo del tiempo con conciertos importantes para este fin de semana. No mueva la sintonía, seguimos con nuestra carga de programación variada.